Bienvenida o bienvenido a esta charla sobre la auténtica felicidad de Martin Seligman. Hoy vamos a meternos de lleno en sus ideas sobre emociones positivas, fortalezas y qué hace a una vida satisfactoria según lo que él plantea. Exacto. La idea es destilar la esencia de estos conceptos clave de la psicología positiva, ¿no? Y vamos a empezar con algo que, la verdad, sorprende. Una conexión entre cómo se expresaban unas monjas de jóvenes y cuánto tiempo vivieron. A ver, eso suena fuerte. ¿Cómo que lo que escribes de joven puede predecir tu longevidad? Contame más, vamos a darle una vuelta a eso. Pues sí, hay un estudio bastante conocido con 180 monjas. Analizaron las autobiografías que escribieron al entrar al convento, muy jóvenes. Ajá. Y la diferencia fue, bueno, notable. Una monja, Sor Cecilia, que usó palabras como muy feliz, alegría, vivió hasta los 98 años. ¡Wow! ¿Y las otras? Pues otra, Sor Margarit, que en su escrito no mencionó casi emociones positivas, falleció mucho, mucho antes. Es como si esa carga emocional inicial tuviera un eco décadas después. Increíble. Y creo que mencionan algo parecido con las sonrisas, ¿no? En fotos o algo así. Sí, sí, exacto. Otro estudio, con fotos de anuario universitario. ¿Vieron que la gente con la sonrisa Duchenne La Duchenne. ¿Cuál es esa? es la sonrisa genuina, ¿viste? La La que que sí. te arruga los ojitos. Ajá. Bueno, esa sonrisa se correlacionó con mayor bienestar, mejores matrimonios años después, a diferencia de la sonrisa panamericana. La forzada, digamos. La de foto. Esa misma, la que es solo con la boca, sugiere que la autenticidad al expresar positividad, bueno, parece que tiene consecuencias reales y duraderas. Entonces, esto va más allá de simplemente sentirse bien un rato. Es algo más de fondo, ¿cierto? Correcto. Y allí es donde Seligman distingue muy claramente entre la búsqueda hedonista, o sea, buscar más placer y menos dolor, lo típico, y una felicidad más sustancial, más auténtica. El hedonismo simple, como comprar algo o comer chocolate. Claro, esos atajos. Dice que a menudo fallan porque en el fondo necesitamos sentir que merecemos esas emociones positivas, que no vienen de un atajo fácil, sino de algo más, nuestro. ¿Y cómo se relaciona eso con la eudaimonia que a veces se menciona? Va muy de la mano. La eudaimonia es esa idea más antigua de Aristóteles de florecimiento humano a través del propósito, de la virtud, no solo del placer momentáneo. Seligman retoma mucho de eso. Entiendo. Y creo que para ilustrar esto, había un estudio con estudiantes, algo de hacer cosas por otros. Sí, muy interesante ese estudio. Les pidieron hacer una actividad placentera, como ir al cine, y otra filantrópica, como ayudar a alguien, ¿no? Ajá. Y lo que vieron fue que los actos filantrópicos, sobre todo si eran espontáneos y usaban alguna fortaleza personal, como la amabilidad, por ejemplo, mejoraban el ánimo durante todo el día, mucho más que la actividad placentera sola. O sea que ayudar te hace sentir bien más tiempo. Exacto. Y a eso Seligman lo llama gratificación. Es distinto del placer. La gratificación viene de ejercer tus fortalezas, tus virtudes. Ahí está la clave de la felicidad auténtica. Tiene sentido. Y si hablamos de gratificación y fortalezas, nuestra actitud general, nuestro optimismo o pesimismo, ¿también influye en todo esto? Totalmente. Seligman y otros estudios muestran que la gente optimista, los que ven los problemas como algo pasajero, controlable, específico de una situación, tienden a vivir más y con mejor salud. ¿Y los pesimistas? Al revés, si tiendes a ver los problemas como permanentes, que escapan a tu control y que afectan todo, bueno, eso se asocia a peores resultados de salud y menor longevidad. Conecta con lo que otro investigador, Weiland, llamó defensas maduras. Defensas maduras. ¿Qué serían? Son mecanismos psicológicos adaptativos, como el altruismo, el humor, la capacidad de posponer la gratificación, la sublimación. Weiland encontró que usar estas defensas predice un envejecimiento mucho más saludable y satisfactorio. Qué fascinante cómo se conecta todo. Y esto nos lleva de nuevo al concepto central de carácter, a esas fortalezas y virtudes que menciona Seligman. ¿Cómo las define él exactamente? Bueno, hicieron un trabajo enorme, revisando textos filosóficos, religiosos, de muchas culturas, y encontraron como un núcleo común. 6 virtudes que parecen bastante universales. 6 virtudes. ¿Cuáles serían? Sabiduría y conocimiento, valor, humanidad y amor,
justicia, templanza y trascendencia. Y debajo de cada una de estas virtudes agruparon 24 fortalezas de carácter más específicas. Vale, 24. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues la curiosidad, el amor por el aprendizaje, la valentía, la perseverancia, la bondad, la inteligencia social, la gratitud, la esperanza, el humor. Son rasgos morales. Y lo importante es que se consideran maleables, o sea, se pueden trabajar, se pueden cultivar. Y para que quede claro, ¿cuál es la diferencia entre estas fortalezas y lo que llamaríamos un talento o una capacidad, como ser bueno en matemáticas o tener oído musical? Es una buena pregunta. La diferencia clave, según Seligman, es que las fortalezas implican voluntad, una elección moral. Ser amable es bueno en sí mismo. En cambio, un talento o capacidad como la inteligencia es más neutro, moralmente, ¿no? Y a menudo es un medio para conseguir otra cosa. Las fortalezas se valoran por sí mismas. Entendido. Y la idea central, entonces, es que usar nuestras fortalezas más características. Nuestras fortalezas distintivas, sí. Usarlas en el día a día es lo que nos lleva a la gratificación y, por lo tanto, a esa felicidad más auténtica y duradera. Vale, entonces, si bajamos esto al día a día, ¿cómo distinguimos bien un placer de una gratificación? Porque a veces se pueden confundir, ¿no? Sí, a veces sí. Los placeres son más sensoriales, más inmediatos. Piensa en el gusto de una comida rica, la sensación del sol en la piel, escuchar una canción que te encanta. O la alegría de recibir una buena noticia. Claro, también placeres más superiores, como la alegría, el éxtasis, el regocijo. Son geniales, pero tienden a ser breves. Y no requieren mucho esfuerzo cognitivo, digamos. Simplemente suceden y lo sentimos. ¿Y se pueden mejorar o sacarles más jugo? Curiosamente sí. Seligman habla de espaciarlos para no acostumbrarse, buscar la sorpresa y practicar algo que llama saboreo o savoring. Saboreo. ¿Qué es eso? Es usar la atención conscientemente para prolongar e intensificar el disfrute de algo bueno. Puedes hacerlo compartiéndolo con alguien, guardando un recuerdo físico o mental para después, felicitándote a ti misma, concentrándote en las sensaciones o simplemente absorbiéndote en el momento presente. Mindfulness aplicado al disfrute, básicamente. Interesante técnica. Vale, esos son los placeres. ¿Y las gratificaciones entonces? ¿Cómo son? Las gratificaciones son diferentes. Son actividades que nos enganchan, que nos absorben por completo. Y la clave es que involucran poner en juego nuestras fortalezas y habilidades, generalmente en un desafío que está a nuestra altura. ¿Cómo qué tipo de actividades? Puede ser cualquier cosa, la verdad. Una buena conversación, leer un libro que te atrapa, practicar un deporte, tocar un instrumento, aprender algo nuevo, trabajar en un proyecto que te apasiona. Ya veo. Son cosas que requieren más de nosotros. Exacto. Duran más que los placeres. Implican concentración, esfuerzo, tienes objetivos claros, sientes que tienes cierto control. Y pasa algo muy curioso. A menudo pierdes la noción del tiempo y de ti mismo. Es el famoso estado de fluir, o flow, que describió Csikszentmihalyi. El flow. Sí, he oído hablar de eso. Estar totalmente metida en algo. Justo eso. Y eso, para Seligman, es la eudaimonia en acción. Es florecer a través de hacer cosas con sentido usando lo mejor de nosotros. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos charlado, la idea principal sería... Pues que la felicidad auténtica y duradera, según esta perspectiva, no se consigue tanto persiguiendo placeres pasajeros uno tras otro, sino más bien identificando cuáles son nuestras fortalezas personales, esas cualidades que nos definen, Exacto. y cultivándolas, poniéndolas en práctica en actividades que nos resulten significativas, que nos absorban, que nos lleven a ese estado de gratificación, de flow. Es un cambio de enfoque importante, ¿no? Pasar del hedonismo simple a buscar esa eudaimonia, ese bienestar más profundo. Totalmente. Y lo bueno es que nos da herramientas concretas. Conocer tus fortalezas y buscar activamente cómo usarlas más parece una vía bastante directa para construir ese bienestar de forma intencional. Y para que nos quedemos pensando, si estas fortalezas, como decías, se pueden desarrollar, se pueden cultivar, ¿cuál de ellas, no sé, quizás la gratitud, la curiosidad, la perseverancia, la bondad,
¿Crees que podría tener un impacto especialmente grande en nuestra propia felicidad si decidiéramos ponerle foco y trabajarlo un poco más a partir de hoy? Hoy nos sumergimos en unos textos que marcan un giro fascinante en la psicología. Vamos a hablar de cómo pasamos de enfocarnos casi solo en la enfermedad a promover activamente la salud, el bienestar. Tenemos material sobre psicología positiva, con Martin Seligman como figura clave, claro, y también sobre psicología de la salud, que le da un poco el marco teórico, ¿no? La idea es entender este cambio, o sea, de intentar solo arreglar lo roto a, bueno, a cultivar activamente lo mejor de nosotros. Justamente. Es un cambio de perspectiva total. Vamos a ver cómo evolucionó la idea misma de salud y qué significa este enfoque que a veces llamamos salutogénico, que busca entender qué nos hace fuertes, resilientes, no solo que nos enferma. Por una charla con su hija, como que se dio cuenta de que educar o vivir bien no es solo evitar problemas, Sí. sino activamente nutrir las fortalezas. Y eso como que le dio el empujón formal a la psicología positiva. Sí, sí fue un catalizador importante. Pero fíjate que es interesante notar que la psicología de la salud ya venía un poco preparando el terreno, desde los 70s más o menos. Matarazzo ya la definía, bueno, como el aporte de la psicología para fomentar la salud, prevenir enfermedades, tratarlas, entender sus causas y también mejorar cómo funciona el sistema sanitario. Ya había una intención de ir más allá del modelo médico puro, centrado en la patología. Claro, o sea, no era solo curar. Exacto. Completo bienestar físico, mental y social. Ya era súper avanzada, decía no solo ausencia de enfermedad. Muy avanzada para su tiempo. Aunque, bueno, también se le critica a veces, ¿no? Por ser como un ideal, casi una utopía, algo estático. Como un estado final, no un proceso. Exacto. Por eso autores como Antonovsky propusieron verlo más bien como un continuo. Salud y enfermedad en una misma línea, digamos. Y aquí Turchi introduce una distinción que me parece útil. Habla de sanidad por un lado y salud por otro. Ah, interesante. ¿Cuál es la diferencia principal ahí? Piensa en sanidad como lo biológico, lo medible, lo objetivo. Un hueso roto que ves en una radiografía, un nivel de colesterol en sangre, es algo que, digamos, existe ahí, independientemente de cómo lo interpretemos. Realismo monista le llaman. Entiendo, el dato duro. Eso. En cambio, la salud, según esta visión, es un concepto más amplio. Es biopsicosocial. Incluye cómo nos sentimos, qué creemos sobre nuestra salud, el apoyo social que tenemos, la cultura. Es algo que construimos socialmente, ¿me entiendes? No solo algo que tenemos. Ya veo. No es un ente que se observa directamente, como una enfermedad. Se define, se construye. Exacto. Por eso su significado puede cambiar de una cultura a otra o con el tiempo. Entendido. Es toda la experiencia, no solo el dato del laboratorio. Y nuestras creencias, ¿qué papel juegan? Los textos mencionan modelos, ¿no? Como la teoría de la acción planificada. Juegan un papel central, sí. Esos modelos, como los de expectativa-valor o los procesales, nos dicen que para adoptar un hábito saludable, como hacer ejercicio, comer mejor, influyen varias cosas. Si creemos que somos vulnerables a un problema, si lo vemos grave, si pensamos que la acción nos va a beneficiar y a qué costo, claro. Y muy importante, si nos sentimos capaces de hacerlo. La autoeficacia. Exacto. Esa confianza en nuestra propia capacidad. El modelo biopsicosocial intenta integrar todo esto. Lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, la psicología positiva como que entra aquí para enfocarse en el lado constructivo, ¿no? No solo evitar lo malo, sino activamente identificar y cultivar fortalezas. Mencionan esas categorías: sabiduría, coraje, humanidad, justicia, Sí, la clasificación de Peterson y Seligman. templanza y trascendencia, como un mapa de lo bueno que podemos desarrollar. Precisamente, viene a complementar la visión, no a reemplazar el modelo médico ni nada de eso. Lo completa. El enfoque salutogénico, este que se centra en los orígenes de la salud, prioriza justo eso. Factores protectores, fortalezas. Busca involucrar a la comunidad, tener una mirada más integral, más holística. La Carta de Ottawa del 86 fue clave en esto. ¿La de promoción de la salud? Esa misma. Definió la promoción como darle a la gente el poder, las herramientas, para controlar y mejorar su propia salud. Suena muy potente.
Pero bueno, como todo, también hay críticas, ¿verdad? Los textos recogen algunas. A veces el nombre psicología positiva puede sonar un poco, no sé, simplista, o como si ignorara el sufrimiento. Sí, es una crítica que se escucha. El riesgo es caer en una visión un poco parcial, ¿no? Solo mirar lo bueno y olvidar que la vida, pues, incluye dolor, dificultades. Como citan por ahí Cuadra y Florenzano, el verdadero bienestar no es evitar el sufrimiento a toda costa, sino más bien saber enfrentarlo, encontrarle un sentido e incluso salir fortalecido. Ahí es donde entran conceptos como la resiliencia, el crecimiento postraumático. Claro, no es negar lo negativo, sino integrarlo. Exacto. Entonces, para ir cerrando esta inmersión, lo que vemos es un cambio fundamental. Pasamos de una psicología muy centrada en diagnosticar y tratar patologías a una que también se pregunta activamente, ¿qué hace que la vida valga la pena? ¿Cómo podemos florecer? Se empiezan a valorar mucho más las fortalezas, los recursos internos y también el entorno social, la comunidad. Y nos deja una reflexión interesante, ¿no? Si la salud, a diferencia de la sanidad puramente biológica, no es solo un estado objetivo, sino que es en parte algo que construimos con cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vivimos en sociedad. Entonces, ¿qué nuevas posibilidades abre esto? Quizás para diseñar intervenciones, políticas públicas o hasta para nuestro propio autocuidado, que realmente fomenten un bienestar más integral, más duradero, que no solo reparen, Bienvenidos a sino que esta activamente exploración. siembren salud. Hoy nos metemos con varios textos sobre psicología positiva de la salud. Un tema fascinante. Sí, y la idea central es fuerte, ¿no? Que la salud es mucho más que solo no estar enfermo. Exacto. Ya la OMS, fíjate, en 1948 hablaba de bienestar físico, mental y social. Completo. Claro, no solo como ausencia de enfermedad, sino, bueno, como un recurso para la vida, un concepto positivo, justo. Tener herramientas para el día a día. Precisamente, no se trata solo de, digamos, tapar agujeros o curar lo que está mal, Ajá. sino de entender qué nos hace funcionar bien, qué nos da esa capacidad de resistir, la resiliencia. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué es realmente la salud positiva? Sí, cómo se conecta con el bienestar, viendo los modelos, las ideas de estos documentos. La meta es, bueno, sacar las claves, entender y quizás cultivar ese bienestar. Y una cosa que salta rápido de los textos es que sentirse bien y sentirse mal, o sea, el afecto positivo y negativo, ¿Sí? no son opuestos directos, son como dimensiones independientes. Bastante independiente, sí. Es un punto clave. O sea que si quitas lo malo, no necesariamente aparece lo bueno por arte de magia. Exactamente. Por eso la salud mental positiva es más, mucho más, que no tener un trastorno diagnosticado. Implica otras cosas. Claro, implica resiliencia, sentirte bien contigo mismo, autoaceptación, tener expectativas positivas, recursos para afrontar los problemas. Es un cambio de enfoque. Totalmente. Es lo que llaman el enfoque salutogénico. Buscar qué genera salud. En lugar de solo mirar qué causa la enfermedad. Eso es. Y para entender mejor este bienestar, ¿hay modelos que ayudan? Como el de Carol Reif. Pues pone 6 dimensiones, ¿no? Para el bienestar eudaimónico, que, bueno, no es solo el placer del momento. Exacto, va más allá. Habla de autoaceptación, Relaciones positivas con otros. autonomía, sentir que manejas tu entorno, Dominio del entorno, sí. propósito en la vida y crecimiento personal. 6 puntos. Y lo potente, fíjate, es que estas dimensiones no son solo ideas abstractas. No, claro. Los estudios las ligan a la salud física. De verdad, menos cortisol, menos inflamación. Menor riesgo cardiovascular incluso. Exacto. Y luego está Corey Keyes, que toma esto y lo amplía. ¿Cómo lo amplía? Bueno, añade el bienestar más emocional, digamos, el hedónico. Sentirse contento, feliz, pero también, y esto es crucial, el bienestar social. Bienestar social, ¿a qué se refiere con eso? Suena importante. Lo es. Incluye cosas como sentir que perteneces a tu comunidad, la integración, que contribuyes con algo, Ajá, la contribución. que la sociedad tiene una lógica, coherencia, que te sientes aceptado socialmente. Nos recuerda que no somos islas, ¿no? Claro, el contexto importa muchísimo. Y hay otra teoría fuerte ahí,
la de la autodeterminación, de Deci y Ryan. Sí, esa me gusta mucho. La de las 3 necesidades psicológicas básicas. Exacto. Conexión con otros, la vinculación, sentirnos capaces, competentes. Y la autonomía, sentir que eres el piloto de tu vida. Son como decías antes, nutrientes psicológicos. Algo así, sí. Como que los necesitamos para florecer. Innato. Y de todos estos elementos, parece que el propósito en la vida tiene un peso especial. Sí, emerge mucho en los textos. Es esa motivación que te orienta, que le da sentido a tu existencia. Y también se ve el impacto en la salud, ¿verdad? Directo. Menos depresión, menos ansiedad y, otra vez, mejor salud cardiovascular. Parece que ayuda a regular el estrés. Y te empuja a cuidarte más, supongo. Probablemente. Si tienes un porqué, buscas el cómo mantenerte bien para lograrlo. Junto al propósito, otro tema recurrente es el optimismo. Cierto. Pero no solo como, esperar que todo salga bien siempre. Ese optimismo disposicional. No solo ese. También cómo te explicas las cosas que te pasan. Sobre todo las malas. El estilo explicativo de Seligman. Justo. Y la diferencia es grande. Si tiendes a un estilo optimista, O sea, si algo malo pasa, lo ves como algo de afuera, puntual, no permanente. exacto. Externo, inestable, específico. Pues eso se asocia a mejor salud, física y mental. Recuperaciones más rápidas, menos angustia ante noticias difíciles. ¿Y el pesimista? Lo contrario, ¿no? Culparse, verlo como algo que durará siempre y afectará todo. Justamente. Interno, estable, global. Impacta negativamente. Entonces, si mucho de esto tiene que ver con cómo pensamos, cómo interpretamos, ¿podemos cambiar nuestro nivel de bienestar? ¿O estamos atados a un punto fijo? Ah, la famosa adaptación hedónica. Esa idea de que, pase lo que pase, bueno o malo, al final volvemos a nuestro nivel de felicidad de siempre. Es una teoría influyente, pero la investigación más reciente muestra que no es tan rígida. No. No. Eventos fuertes como enviudar o perder el empleo de forma prolongada sí pueden cambiar ese nivel base a largo plazo. Entiendo. Pero, y aquí viene lo más interesante creo yo, se estima que un buen porcentaje, quizá un 40%, de las diferencias en bienestar entre personas, ¿Un 40%? sí, más o menos, depende de factores que sí podemos cambiar. Actitudes, actividades intencionales, hábitos. Eso es un montón. Da bastante margen para actuar. Exacto. No estamos predeterminados del todo. Entonces, esas intervenciones que se oyen a veces, como practicar la gratitud, el perdón, ¿realmente funcionan? La evidencia apunta a que sí, si se hacen bien y de forma sostenida. Fomentar el optimismo, usar tus fortalezas, pueden lograr mejoras reales y duraderas. Qué bueno saberlo. No estamos condenados a nuestro set point. Parece que no. Hay espacio para trabajar en ello. Y volviendo un poco a lo social que mencionabas con Case, el bienestar no es solo una cosa individual, ¿verdad? Para nada. Los modelos de Case lo dejan claro, y también otros, como el trabajo de Fuhrman sobre el proyecto de vida. ¿Qué resalta Fuhrman? Esa dimensión social, sí. Sentir que uno pertenece, que aporta algo, la interacción con los demás, es fundamental. Tiene sentido. Somos seres sociales. Incluso si lo miras desde una perspectiva más amplia, casi evolutiva, como sugiere Punset con esa metáfora de la endosimbiosis. Endosimbiosis. Como las células que se unen. Exacto. Células separadas que se unen para formar algo más complejo y fuerte. Como si la cooperación, crear redes, fuera una estrategia básica para sobrevivir y prosperar. Y quizás también para el bienestar. Una perspectiva interesante. Sí, da que pensar sobre la importancia de la conexión. Entonces, si intentamos resumir lo que hemos explorado hoy, ¿qué nos llevamos? Bueno, creo que lo primero es que el bienestar es un concepto rico, complejo, multidimensional. Si no es solo no sentirse mal, es funcionar bien, tener un propósito, relaciones que nutran, autonomía. Y esa conexión con la comunidad, con algo más grande que uno mismo. Y la otra gran idea, quizá la más potente, La más esperanzadora. puede ser que aunque hay una base, digamos, más estable, genética, personalidad, hay una parte importante de nuestro bienestar que sí podemos influenciar. Que está en nuestras manos, sí. A través de lo que hacemos, de cómo pensamos, de nuestra perspectiva. Y nos queda una reflexión final, quizá. Pensando en esto de Fuhrman,
A ver. Esa relación entre tener un propósito claro, sentirte satisfecha o satisfecho con tu vida y construir activamente un proyecto vital. ¿Cómo interactúan esas tres cosas? Es una buena pregunta. ¿Cómo se impulsan o se frenan entre sí a lo largo del tiempo? Exacto. Si trabajo en mi proyecto de vida, eso mejora mi propósito y satisfacción. ¿O necesito sentirme satisfecho para tener energía para el proyecto? Es una dinámica interesante, ¿sí? Bienvenida a esta Algo para exploración seguir masticando después de esta profunda de ideas sobre nuestro comportamiento, cómo colaboramos y, bueno, qué nos acerca al bienestar. Todo basado en estos textos de psicología que revisamos. Exacto. Hoy vamos a ver puntos clave, ¿no? Esa dinámica entre cooperar y competir. ¿Qué hay de cierto en los mitos sobre la felicidad? Eh, Ese concepto de fluidez. Y claro, cómo nuestra personalidad, pues, moldea todo esto. La idea es conectar los puntos quizá de formas inesperadas. Justamente, porque a veces cooperamos y otras, pues, competimos. ¿Qué nos hace sentir bien realmente? Y nuestra forma de ser, ¿cómo interactúa con eso? ¿Suena bien, ¿Le entramos? Vamos, empecemos por ahí, por esa dualidad. Cooperación versus competencia. Perfecto. Un punto de partida que mencionan un clásico es el dilema del prisionero. Es un ejemplo muy claro de cómo buscar solo el beneficio propio puede llevar a un resultado peor para todos, ¿no? Comparado con cooperar. Que imitan a las hembras. Lo interesante es que ninguna estrategia gana siempre. Depende de qué hagan los otros. Es un ciclo, que se repite. Qué curioso. Eso me hace pensar que el modelo puramente competitivo que a veces, bueno, se promueve tanto socialmente, pues tiene sus límites. Claro. Las fuentes sugieren que un enfoque más cooperativo, de buscar el beneficio mutuo, podría ser más adaptativo, incluso más justo a la larga. Así es. Y bueno, hablando de adaptarnos y buscar qué funciona mejor, pasemos al bienestar. Los textos cuestionan varias creencias populares sobre la felicidad. Sí, como la del dinero, ¿no? Que siempre se dice. Esa es la clásica. Y sí, hay relación, pero ojo, es significativa sobre todo hasta cubrir las necesidades básicas. ¿Y después? Después, factores como la adaptación, o sea, te acostumbras a lo que tienes, y la comparación social, pues le restan mucho impacto. O sea que eso de que el dinero no da la felicidad tiene su base científica hasta cierto punto. Y tampoco el trabajo, o la salud física objetiva, o tener estudios. Nada de eso lo garantiza por sí solo, ¿verdad? Exacto. Parece que la clave está más en la percepción subjetiva, en la salud mental. Y aquí, entran en juego las emociones positivas. Las emociones positivas, no solo como ausencia de las negativas. No, mucho más. Barbara Fredrickson habla de la teoría de ampliar y construir, broaden and build. Ampliar y construir, ¿cómo va eso? Interés, la gratitud. No solo se sienten bien en el momento, también como que amplían nuestra forma de pensar, nuestras opciones de acción. Abren la mente, digamos. Exacto. Y a largo plazo, esa apertura nos ayuda a construir recursos, habilidades, relaciones, resiliencia. O sea, sentirte bien hoy te prepara mejor para mañana. Entendido. Es como una inversión. Y mencionaste antes un estado clave relacionado, la fluidez o flow. Ah, el flow de Csikszentmihalyi. Es esa sensación de estar totalmente inmerso en algo, ¿sabes? Sí, como absorto. Justo. Con metas claras, recibes feedback inmediato de cómo vas. Y lo crucial, hay un equilibrio perfecto entre el desafío de la tarea y tus habilidades. Ni muy fácil que aburra, ni muy difícil que frustre. Estar en la zona. Y lo curioso que apuntan es que a veces es más fácil alcanzar ese estado en actividades estructuradas, incluso en el trabajo, que en el ocio pasivo, como, no sé, ver la tele. Sí, podría ser. Quizás porque el ocio pasivo a veces carece de ese desafío, de esas metas claras que te enganchen. Tiene lógica. Y fíjate cómo todo esto conecta con nuestra base, con la personalidad. El modelo de los 5 grandes factores. Neuroticismo, extraversión, apertura. Amabilidad y responsabilidad. Exacto. Nos da un mapa de estas tendencias básicas. Y claro, estos rasgos influyen en cómo interactuamos con el mundo y también en nuestra autoestima. ¡Claro! Mencionan, por ejemplo, lo que un alto neuroticismo, esa tendencia a sentir emociones negativas, preocupación, ansiedad, se relaciona fuerte con una baja autoestima. Sí, es una correlación bastante consistente.
Quizás esa negatividad constante, pues, tiñe cómo te ves a ti mismo. ¿Y los otros rasgos? La extraversión, por ejemplo. La extraversión, ser sociable, enérgico, y la responsabilidad, ser organizado, cumplidor, suelen ir de la mano con una autoestima más alta. Se piensa que en parte es por la validación social que reciben. Entiendo. ¿Y la amabilidad y la apertura? Esas tienen una relación, digamos, más débil o menos directa con la autoestima general, según estos textos. Vaya. ¿Cómo se va tejiendo todo, no? Vemos esa tensión constante entre competir y cooperar. Ujú. La búsqueda de una felicidad que parece estar más en la calidad de la experiencia interna, como el flow, que en logros externos que, bueno, a menudo no cumplen lo que prometen. Exacto, que las expectativas a veces son muy altas. Y cómo nuestra forma de ser, nuestra personalidad, pues modula todo eso. Justo, hemos visto cómo cooperar puede ser estratégico, cómo la felicidad se nutre de estados internos que se pueden cultivar y cómo la personalidad influye, pero no es un destino fijo tampoco. Entonces, para ir cerrando, nos queda una reflexión interesante en el aire, ¿cierto? Así es, si ya sabemos que cooperar estratégicamente puede ser bueno, que la felicidad depende mucho de estados como la fluidez y las emociones positivas, y que nuestra personalidad influye pero podemos trabajar en ello, La pregunta sería, la pregunta es, ¿qué pequeños cambios podríamos hacer conscientemente en nuestro día a día, en el trabajo, en casa, en las relaciones, para cultivar activamente esas fuentes de bienestar y de crecimiento personal? una pregunta potente, sí señor, para que cada uno la piense. Hasta nuestro Bienvenidos. próximo Hoy análisis vamos fondo. a meternos de lleno en cómo la psicología positiva busca, bueno, mejorar activamente la vida de los adultos mayores. Tenemos un estudio específico de Buenos Aires y también miraremos conceptos de programas un poco más amplios. La idea es entender qué nos dicen estas fuentes sobre cómo bajar síntomas como la depresión y sobre todo cómo fomentar el bienestar, ¿no?, en la vejez. Así es. Vamos a ver bien de cerca los resultados de una intervención, digamos, puntual y a tratar de conectarlos con estas ideas y programas más grandes. Esos que apuestan por un envejecimiento activo, lleno de satisfacción, que vaya más allá de simplemente no estar enfermo. Perfecto. Arranquemos entonces con ese estudio que mencionabas, el de cuello y graso en centros de jubilados allá en Buenos Aires. El punto de partida es clave, ¿no? La vejez, bueno, puede traer sus desafíos. Soledad, cambios de roles, esas cosas. Y parece que la depresión subclínica es algo bastante común. Este estudio probó un taller de 8 semanas. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué tipo de actividades? Pues mira, se enfocaron mucho en herramientas de la psicología positiva. Cosas como identificar las propias fortalezas, ¿viste? También practicar la gratitud. Por ejemplo, con ejercicios como el de anotar 3 cosas buenas que te pasaron en el día. Y poner el foco en general en emociones y experiencias positivas. Ajá. El resultado más, digamos, más claro fue una baja importante en los síntomas de depresión. Esto lo midieron con la escala GDS, que es específica para eso. Pero ojo, esto solo se vio en el grupo que hizo el taller. Y es importante decir que no era una terapia clínica, ¿eh? Era más bien una intervención comunitaria preventiva. ¡Qué interesante! O sea, una reducción clara en síntomas depresivos. Pero, ¿y el bienestar general? ¿Ahí también hubo cambios? Ahí la cosa fue distinta. Según la escala que usaron para eso, la VIPS-A, que mide bienestar psicológico en general, no hubo cambios significativos. Una posible explicación, que se menciona bastante, es el famoso efecto techo. Efecto techo. ¿Cómo sería eso? O sea que como los participantes quizás ya partían de niveles bastante altos de bienestar, bueno, la escala no tenía mucho margen para detectar más mejoras. ¿Se entiende? Como que ya estaban arriba y tampoco encontraron cambios medibles en el bienestar social. Entiendo. O sea que una lección práctica podría ser que estas herramientas funcionan bien en la comunidad para aliviar síntomas específicos como los depresivos, pero medir o mover la aguja del bienestar general es, digamos, más complejo. Quizás necesita más tiempo, otros enfoques. ¿Y cómo encaja este hallazgo de Buenos Aires en la mirada más amplia, la de la psicología positiva sobre el envejecimiento? Justamente, ese es el punto clave. Este estudio es como una piecita de un rompecabezas mucho más grande. La psicología positiva no solo quiere quitar lo malo, sino construir activamente lo bueno.
El afecto positivo, la satisfacción con la vida, el tener un propósito. Hay teorías muy potentes detrás de esto, como la Broaden and Build de Barbara Fredrickson. Ah, sí, la he oído nombrar. Bueno, básicamente lo que dice es que las emociones positivas, la alegría, la gratitud, el interés, nos abren la mente, nos hacen más creativos y a la larga construyen nuestros recursos personales, psicológicos, sociales, incluso físicos. Y cada vez hay más evidencia, ¿sabes?, de que sentirnos bien, tener afecto positivo, protege nuestra salud física y mental. Incluso se asocia a vivir más tiempo. Eso es muy potente, la verdad que sí. Y mencionabas programas más amplios. ¿Tenés algún ejemplo concreto de cómo se aplica esto a una escala mayor? Claro, claro. Un buen ejemplo es el programa Vivir con Vitalidad. Lo desarrolló Rocío Fernández Ballesteros allá en España. Es un programa súper completo que se da tanto cara a cara como en formato multimedia para gente mayor de 55. Y no solo toca lo emocional, ¿eh? Trabaja la autoeficacia, eso de sentirse capaz, el optimismo, las relaciones sociales, la actividad física, la mental, la salud. Es bien integral. Suena muy abarcador. Sí, y lo interesante es que las evaluaciones que hicieron muestran que mejora el bienestar, la gente se siente más activa, incluso percibe mejor su propia salud. Y parece que estos efectos se mantienen en el tiempo, sobre todo con la versión multimedia, que claro, tiene la ventaja de llegar a más gente. Me gusta cómo se conecta todo. Parece que tanto el taller más sequito de Buenos Aires como este programa Vivir con Vitalidad comparten una filosofía de base, ¿no? Exacto. Usan las fortalezas personales y las emociones positivas como si fueran motores para el cambio. Se deja de mirar la vejez solo como una etapa de, bueno, posibles pérdidas o declive, y se le enfoca como una oportunidad para florecer, para ser resilientes usando los propios recursos que uno tiene adentro. Es un cambio de perspectiva, fundamental. Pasar de prevenir el deterioro a promover activamente una vida plena. Entonces, si resumimos un poco lo que estuvimos viendo hoy a partir de las fuentes, la psicología positiva nos da herramientas prácticas, la gratitud, enfocarnos en fortalezas, saborear las cosas buenas. Y estas herramientas sí tienen un impacto medible en adultos mayores. Vimos la reducción de síntomas depresivos en Buenos Aires y mejoras más globales en bienestar y actividad con programas como Vivir con Vitalidad. Sí, el mensaje de fondo, creo yo, es el potencial enorme que hay en mirar hacia lo que sí funciona, hacia las fortalezas que todos tenemos. En vez de obsesionarnos tanto con lo que falta, bueno, construir sobre lo que sí hay. Y que sea accesible, como muestran estos formatos multimedia, es vital. Es clave para que estas ideas lleguen lejos y de verdad hagan una diferencia en la vida de la gente. Queda bastante claro entonces que poner el foco en las fortalezas y cultivar lo positivo puede marcar una diferencia real, tangible, en cómo se vive la vejez, impactando la salud mental y el bienestar en general. Y quizás para dejar algo picando, ¿no? Para seguir pensando, si aceptamos esta idea de que las emociones positivas construyen nuestros recursos internos a largo plazo, ¿qué pasaría si logramos incorporar pequeñas prácticas positivas de forma constante, todos los días? ¿Podría esto no solo aliviar síntomas puntuales, sino tal vez cambiar la trayectoria misma del envejecimiento? Llevarla hacia una experiencia de mayor plenitud, de mayor conexión y con más capacidad para afrontar lo que venga. Hoy nos metemos de lleno en las ideas de Mihaly Csikszentmihalyi, sobre todo las de su libro Aprender a fluir. Y la pregunta de fondo es, bueno, es potente. ¿Qué hace que una vida no sea solo sobrevivir, sino que sea plena? Exacto. Csikszentmihalyi dice que la clave está en cómo manejamos nuestra experiencia interna, la conciencia. Cómo vivimos el momento a momento, ¿no? Justo. Y él no lo decía nomás por decir, ¿eh? Hizo una investigación enorme, por décadas. Usó métodos como el muestreo de experiencias. Imagínate, contactaba gente al azar durante el día. Oye, ¿qué haces? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Qué interesante, para capturar la vida real, digamos. Claro, para ver qué hace que la vida se sienta valiosa. Y ojo, no hablaba de una felicidad pasiva, de estar nomás contento. Hablaba de un compromiso activo, de disfrutar lo que haces mientras lo haces. Entendido. Entonces nuestra meta hoy es, bueno, tratar de sacar lo esencial de esto. Entender bien qué es el flujo, el flow, y ver cómo encontrarlo, pues en el trabajo, en el tiempo libre, con la gente. Y lo más importante,
cómo usar esto para sentirnos mejor, para tomar el control. ¿Le entramos a desmenuzar esto? Vamos. A ver, Csikszentmihalyi describe estos momentos como excepcionales, los estados de fluidez. Suena, no sé, como estar súper concentrada, pero ¿qué más tiene? Mm, es una concentración muy especial. Piensa en alguien totalmente metido en lo suyo. Un músico tocando, un cirujano operando, hasta una buena charla, ¿no? Hay características muy claras. Primero, metas claras y una retroalimentación inmediata. Sabes qué hacer y cómo vas. Ajá, Y esto es crucial, un equilibrio justo entre el desafío de la tarea y tus habilidades. Si es muy difícil, te da ansiedad. Si es muy fácil, pues te aburres. claro, el punto medio. Ni agobiada ni aburrida. Exacto. Y en ese estado, tu concentración es total. Filtras todo lo que no importa. Y pasa algo raro con la conciencia de uno mismo, ¿verdad? Dices que se pierde. Sí, como que te olvidas de ti mismo, pero a la vez sientes un control enorme, una fortaleza. El tiempo se distorsiona. O vuela o se detiene. Eso mismo. Y lo más importante, creo yo, la actividad se vuelve gratificante por sí misma. Es autotélica, dice él. La haces porque sí, por el placer de hacerla, no por lo que viene después. Qué interesante. O sea, no es que estés saltando de alegría en el momento, sino que estás tan absorta que la satisfacción viene luego, como un bien hecho interno. Precisamente, es una felicidad más profunda, ligada al crecimiento. Estuviste ahí al 100%. Vale. Ahora, ¿cómo bajamos esto a tierra? Al trabajo, por ejemplo. Para mucha gente, el trabajo es, pues, lo contrario al flujo. Y sin embargo puede ser un lugar de flujo. Fíjate, una idea clave es que no depende tanto del tipo de trabajo, sino de si podemos darle esa estructura. Metas, feedback, el reto justo. Él pone el ejemplo de Joe, un soldador. El tipo disfrutaba muchísimo reparando máquinas complicadas en un taller ruidoso y feo. ¿En serio? Sí, mientras sus compañeros odiaban estar ahí. Joe se creaba sus propios retos, buscaba la perfección en la soldadura. ¿Encontró flujo ahí? Entiendo. O sea, depende mucho de la actitud y de cómo enfoques la tarea. Muchísimo. Y lo contrario también pasa, ¿eh? El tiempo libre no es garantía de disfrute. Existe hasta la neurosis dominical. Esa inquietud del domingo por la tarde. Esa misma, cuando no sabes qué hacer con tu tiempo. Y es curioso, ¿no? Ver la tele, por ejemplo, es súper común. Sí, es el ocio pasivo por excelencia. Exacto. Y genera mucho menos flujo que, no sé, practicar un deporte, tocar un instrumento, tener una afición activa. Pero ¿por qué es tan común? Mm, supongo que es más fácil, ¿no? Justo. Requiere menos energía de activación. Ponerte a hacer algo que genera flujo muchas veces implica un esfuerzo inicial. Planear, prepararte, vencer la pereza. Claro. La tele está ahí, a un botón. Es accesible, sí, aunque a la larga menos gratificante. El estudio que hizo en Podtrentiats es revelador. Mostraba cómo los abuelos encontraban flujo en el trabajo físico, artesanal. Y los nietos, bueno, buscaban fluir más en el ocio. Y muchas veces en ese ocio pasivo. Hay un cambio ahí. Hablando de encontrar satisfacción. Y en las relaciones, con la gente. Ahí la cosa se complica, ¿no? Fuente de alegrías, pero también de muchos problemas. Pues mira, aplica la misma lógica. Las interacciones que fluyen bien requieren metas compatibles e inversión de atención mutua. Que ambos estén en la misma sintonía, digamos. Como con los amigos. Los amigos suelen ser una fuente genial de flujo social. Hay elección, hay reciprocidad. Inviertes atención y te la devuelven. Aunque bueno, a veces también se puede caer en lo superficial, ¿no? Sí, en conversaciones que no van a ningún lado. Exacto. Y con la familia. Bueno, la familia moderna ha cambiado mucho, pero sigue ofreciendo chances de conexión emocional muy profunda. Pero no es automático. Hay que invertir energía psíquica conscientemente. Hablar de verdad. Robertson Davis decía algo sobre su matrimonio, que la conversación significativa era clave. La conversación como nutriente de la relación. Totalmente. Para mantener esa conexión viva y que pueda haber flujo compartido. Y mencionas la atención como la moneda de cambio en todo esto. Incluso para estar a solas, que a veces le huimos a la soledad, pero Csikszentmihalyi dice que es importante. ¿Por qué? Porque la soledad, si la sabes usar, es clave para concentrarte, para reflexionar, para desarrollar tus habilidades sin distracciones.
Poca gente aprende a disfrutarla de forma productiva. Pero fíjate en la gente muy creativa. Suelen ser maestros en esto. Combinan momentos de mucha interacción social con periodos de trabajo solitario súper enfocados. Saber estar sola para ordenar la mente, entonces. Exacto, para ordenar la conciencia sin depender solo de lo que viene de afuera. Si el flujo no depende tanto de las circunstancias externas, pones ejemplos de gente como Gramsci en la cárcel o Pauling enfermo, que encontraron flujo. Eso quiere decir que realmente podemos, como diseñar más flujo en nuestra vida. Definitivamente. Yo creo que esa es la gran conclusión. La calidad de tu vida depende mucho más de cómo diriges tu atención, que es tu recurso más valioso, que de lo que te pasa afuera. Y sí, podemos aumentar activamente las veces que entramos en flujo. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Mencionaste transformar el trabajo. Como esa mujer, Susi Valdés, que encontró un propósito enorme ayudando niños en un basurero. Exacto, encontrando significado. O como Rico, el de la línea de montaje, que convirtió un trabajo súper monótono en un juego personal de eficiencia. Se ponía sus propios retos. Añadir desafíos propios. Eso es. O encontrarle un sentido más grande a lo que haces. Y también, claro, manejar el estrés. Aprender a ajustar los retos a tus habilidades, poner prioridades. Todo esto pide atención consciente, ¿eh? Es un esfuerzo deliberado para transformar lo rutinario o lo agobiante en algo que potencialmente puedas disfrutar. Entonces, resumiendo un poco, la calidad de vida no es algo que simplemente nos pasa. Es algo que construimos activamente. Y entender esto del flujo nos da como herramientas para rediseñar nuestra experiencia día a día, en el trabajo, en el ocio o con la gente. Correcto. Se trata de ser el protagonista de tu propia vida psíquica, de invertir tu atención donde tú decides, de forma intencional. Es pasar de ser, digamos, un objeto de las circunstancias a ser el sujeto activo que encuentra disfrute y sentido en el propio camino de vivir. Y quizá para dejar pensando a quienes nos escuchan, si la atención es realmente la moneda con la que compramos nuestra experiencia de vida, ¿qué pequeño cambio, por mínimo que sea, en dónde y cómo invertimos esa atención a partir de mañana, podría generar la mejora más significativa en la calidad de nuestra vida cotidiana? Siempre surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto influye en nuestra forma de ser, digamos, nuestra personalidad, en cómo nos sentimos con nosotros mismos? En la autoestima. Sí, ¿son cosas que van por separado o están súper conectadas? Justamente, están muy entrelazadas. Y hoy vamos a explorar eso a fondo, ¿no? Basándonos en un artículo académico súper interesante. A ver. Se llama Personalidad y autoestima desde el modelo y la teoría de los 5 factores. Es de Simkin, Echezahar y Ungaretti, del 2012. Y usan 2 marcos, bueno, 2 herramientas grandes. El modelo de los 5 factores, el FFM. El famoso FFM, sí. Y la teoría de los 5 factores, o FFT. Perfecto, entonces la idea es desentrañar cómo esos 5 grandes, esos rasgos de personalidad, se relacionan con la autoestima según lo que encontraron en este estudio. Esa es la meta. Empecemos por lo básico, entonces. Un repasito rápido. ¿Qué es exactamente este modelo de los 5 factores, el FFM? Bueno, es como el mapa más aceptado hoy en día para describir la estructura de la personalidad. Imagina como 5 grandes dimensiones, ¿no? Que resumen nuestras tendencias generales. Ajá. Y no salió de la nada, ¿eh? Es el resultado de décadas de investigación. Nombres como Allport, Cattell y más recientemente Costa y McCrae son claves aquí. 5 dimensiones. ¿Y cuáles serían? Para tenerlas frescas. A ver, primero, neuroticismo. Es esa tendencia a experimentar más seguido emociones como, ansiedad, preocupación, tristeza. Entendido. Luego, extraversión. La sociabilidad, la energía, buscar estar con gente, ser más efusivo, digamos. Ok. Tercero, apertura a la experiencia. Esto es la curiosidad intelectual, la imaginación, el interés por ideas nuevas, por el arte. La creatividad también entra ahí, ¿no? Sí, exacto. Cuarto, amabilidad o afabilidad. La tendencia a cooperar, a ser empático, a llevarse bien con los demás. Bien. Y quinto, responsabilidad, o conciencia a veces le dicen.
Ser organizado, disciplinado, planificar, cumplir las metas. Perfecto. Ese es el mapa entonces. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se conecta cada una de estas dimensiones con la autoestima, según este estudio que mencionas? Aquí viene lo más fuerte, diría yo. El neuroticismo tiene la conexión más potente y es negativa. O sea, a más neuroticismo... Menos autoestima. Exacto. Consistentemente, altos niveles de neuroticismo se asocian sí o sí con baja autoestima. Mencionan un metaanálisis de George y colegas, que encontró una correlación promedio súper alta, como de menos 0.64. ¡Wow! Es altísima esa correlación. Negativa, pero muy fuerte. Individualmente, en cómo nos valoramos, pero para mal. Impactante. O sea, esa tendencia a la preocupación, a la negatividad, parece que erosiona directamente la autoimagen. ¿Y hay acuerdo en si son casi lo mismo o son cosas distintas? Ese es un buen punto. Hay debate. Algunos investigadores piensan que, bueno, quizá la baja autoestima es como una faceta más del neuroticismo. Como parte del paquete. Algo así. Pero otros, como Robert C. Candler, que citan en el artículo, defienden que son constructos separados. Relacionados, sí, muy relacionados, pero distintos. No está cerrado el tema. Interesante esa tensión teórica. Bueno, si el neuroticismo tira para abajo, ¿cuáles tiran para arriba? ¿Qué rasgos impulsan la autoestima? Ahí entran fuerte la extraversión y la responsabilidad. Ambas muestran asociaciones moderadas, pero positivas, con la autoestima. O sea, ser más sociable y más organizado. Tiende a ir con sentirse mejor con uno mismo. Exactamente. Mayor extraversión y mayor responsabilidad se vinculan con mayor autoestima. ¿Tiene sentido o no? Uno podría pensar que la extraversión te conecta más con, no sé, apoyo social, refuerzos externos. Justo. Los extrovertidos tienden a buscar y parece que a recibir más apoyo social, y eso alimenta la autoestima. ¿Y la responsabilidad? ¿Por dónde iría? La responsabilidad va más por el lado de lograr cosas. La gente responsable cumple metas, es organizada, y eso fomenta la autoeficacia. La sensación de puedo hacerlo. Esa misma. Esa percepción de éxito, de competencia, impacta positivamente en cuánto te valoras. Son como dos caminos distintos, pero que llevan a un lugar parecido de mejor autoimagen. Clarísimo. ¿Y qué pasa con los otros dos? Amabilidad y apertura a la experiencia. Pues fíjate que ahí las asociaciones son bastante más débiles según estos datos. ¿Ah, sí? La amabilidad no ayuda tanto a la autoestima. Parece que no directamente. Ser muy amable, muy complaciente, no necesariamente se traduce en mayor aceptación social que eleve la autoestima. A veces incluso podría interpretarse como sumisión, ¿no? Y eso no ayuda. Qué curioso. Uno pensaría que ser amable siempre suma. Suma socialmente en muchos aspectos, claro, pero quizá no es un motor tan directo de la autoestima como los otros rasgos. Entiendo. ¿Y la apertura? También una conexión débil. Aunque hay algunos estudios, como uno de Robbins que mencionan, que sugieren que quizá podría volverse un poquito más relevante para la autoestima más adelante en la vida, en la vejez. Pero en general es débil. Bien, entonces, resumiendo esa parte, neuroticismo fuerte y negativo, extraversión y responsabilidad moderadas y positivas, amabilidad y apertura más bien débiles. Eso es lo que describe el modelo FFM. Exacto. El FFM te da la foto, las correlaciones. Pero al principio mencionaste la teoría de los 5 factores, la FFT. Dijiste que esa buscaba explicar el cómo. Precisamente, la FFT, que es también de McCrae y Costa, es el marco teórico detrás del modelo. Intenta explicar la dinámica, el funcionamiento. ¿Y cuál es la idea central de la FFT? La idea es que la personalidad es un sistema. Tenemos unas tendencias básicas, que serían estos 5 grandes, que tienen una base más bien biológica, innata. Nuestra materia prima, digamos. Algo así. Y estas tendencias interactúan todo el tiempo con las influencias externas. O sea, el ambiente, la cultura, lo que nos pasa. Exacto. Todo eso. Y de esa interacción entre nuestras tendencias básicas y las influencias externas, ¿Qué surge? surgen lo que llaman características adaptativas,
que son nuestras actitudes concretas, nuestras metas, nuestros valores y, fundamentalmente, nuestro autoconcepto, la idea que tenemos sobre quiénes somos. Ah, ok. ¿Y la autoestima dónde encaja ahí? La autoestima es justamente la parte evaluativa de ese autoconcepto. Me gusto, me valoro. Es una característica adaptativa clave. Ya veo. Entonces, la FFT usaría este esquema para explicar por qué, por ejemplo, el neuroticismo afecta tanto la autoestima. Exacto. Ilustra cómo funciona. Por ejemplo, si tienes una tendencia básica alta al neuroticismo, eso te predispone a interpretar las cosas que te pasan, las influencias externas, de una forma más negativa, ¿no? Claro, ves el vaso medio vacío más seguido. Algo así. Y como resultado de esa interpretación, desarrollas una característica adaptativa de baja autoestima. Evalúas negativamente tu autoconcepto. Entendido. Y con la responsabilidad, ¿cómo sería el ejemplo? Al revés, una alta tendencia básica a la responsabilidad te facilita, al interactuar con el entorno, influencia externa, que consigas tus metas, que seas eficiente. ¿Te va bien en el trabajo, en los estudios? Por ejemplo, y eso genera sentimientos de competencia, de autoeficacia, que a su vez forman una característica adaptativa de mayor autoestima. Te valoras más porque te percibes capaz. Quedó muy claro ahora cómo se conectan los dos marcos, el FFM y la FFT. El modelo describe las relaciones. La teoría intenta explicar el mecanismo detrás. Justamente. El FFM es el qué, la FFT es el cómo y el por qué, digamos. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, la idea principal es que nuestros rasgos de personalidad, sobre todo neuroticismo, extraversión y responsabilidad, sí tienen vínculos muy significativos con cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. Sin duda, es una conexión fuerte y bien estudiada. Y entender esta dinámica, como propone la FFT, nos ayuda a ver que nuestra autoimagen no es algo estático, no, sino que es producto de esta, como decías antes, esta danza constante entre lo que traemos de fábrica, nuestras tendencias, y cómo vivimos e interpretamos nuestro mundo. Correcto. Es una interacción continua. Y esto me deja pensando, para lanzar una última reflexión. Si la autoestima es una característica adaptativa, como dice la FFT, que se moldea tanto por rasgos que tienden a ser estables, como por el ambiente y las experiencias, ¿qué nos dice eso sobre la posibilidad real de cambiar nuestra autoestima a lo largo de la vida? Buena pregunta. O sea, ¿dónde estaría el mayor potencial para ese cambio? ¿En intentar modificar esas tendencias básicas que sabemos que son bastante estables? ¿O más bien en cómo manejamos nuestro entorno, nuestras experiencias, nuestra forma de interpretarlas?